Llegamos al último tramo de este viaje y pasé por lugares donde el tiempo parece haberse detenido, rutas infinitas y una visita fugaz inesperada. Acabo de firmar un papel y soy responsable de daños, de accidentes o incluso si Hoy llegamos a la ciudad de Purmamarca, provincia de Jujuy. Tocó un día bastante nublado, pero la ciudad es muy bonita de igual manera, así que acá vamos a iniciar una caminata por estas calles estrechas que muchas de ellas tienen vista al Cerro de los 7 Colores. En esta ciudad, amigos, viven muy poca gente. Leí que viven más o menos un poco más de 1000 personas, o sea que es una población muy chica, que depende mucho del turismo, de la gastronomía y por supuesto algo muy característico de esta región, que son los trabajos artesanales que se encuentran en estas tiendas de estilo boutique o en la Plaza 9 de Julio, que es el principal punto de encuentro, ya sea por la feria o para apreciar las increíbles vistas que rodean la ciudad. Desde acá, otro de los puntos imperdibles es el mirador del Cerro de los 14 Colores, que se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad de Humahuaca, y en este lugar se debe abonar una tarifa de acceso, que en este momento estaba alrededor de 5.000 pesos por persona, pero miren lo que son estas vistas. Esta fue una visita rápida y aún nos queda un lugar por visitar, así que desde acá nos vamos a otra de mis ciudades favoritas. Hola amigos, bueno, llegamos a la ciudad de San Miguel de Tucumán y estamos en el último día de esta travesía, así que contratamos a la agencia Loma Bola Parapainting para tener una experiencia increíble. Esta agencia ofrece cabalgatas, trekking, mountain bike y parapente y son considerados uno de los centros de vuelo más reconocidos de Argentina y de Sudamérica. Así que hoy nos reunimos con la agencia y nos vinimos a la cima del Cerro San Javier. Hoy tenemos un día bastante nublado. Mientras veníamos en el camino estaba normal, la verdad que tengo un poquito de miedo ahora que llegamos. A mí me encantan los deportes de adrenalina, pero esto nunca lo había hecho en mi vida, así que espero desbloquear este miedo y no paralizarme al momento de dar el salto. Ahí ya se están preparando, qué miedo, qué nervioso. Vamos a volar con Iván. Arrancamos, vamos. Este cerro forma parte de las yungas tucumanas y tanto el clima como las condiciones del viento lo hacen un lugar ideal para este deporte. Estuvimos más o menos a 800 metros de desnivel y si lo vemos de forma horizontal desde el punto de inicio son alrededor de 4 a 8 kilómetros en el aire. No les voy a decir que no sentí vértigo porque sí lo sentí, pero las vistas desde acá arriba son alucinantes. Wow. Qué locura, súper. Dale, camarita acá. Wow. Muy arriba la cámara. ¿Qué tal? Estupendo, espectacular. Buenísimo. Wow, gente. La mejor experiencia que viví en mi vida. Una manera re loca de terminar esta travesía. Espectacular. Sí. Miedo superado, desbloqueado, es una experiencia que la recontra recomiendo acá en Tucumán, me encantó. Y llegamos al final de este video y debo decir que esta travesía por las rutas argentinas fue muchísimo más que un simple viaje. Cada lugar me dejó experiencias increíbles para compartir con quienes están ahí del otro lado acompañando. Así que si querés apoyar mi canal de forma gratuita, dale like y suscríbete para nuevas aventuras. Besos y nos vemos en el próximo video.